muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de participar. Tenemos ya 4 años en esta participación. O sea, no puede ser de una persona, ¿no? Aquí en la presentación le doy crédito al resto de los participantes. Este es un trabajo multidisciplinar. Por un lado, por el otro no puede haber una cabeza nada más porque fácilmente la podrían tumbar, ¿no? Entonces se requiere de grupos de trabajo múltiples, con diferentes enfoques desde los puntos de vista de las ciencias ambientales, de las ciencias naturales y de las ciencias sociales. Pues bueno, vengo del Instituto Tecnológico de Sonora, una área de especialidad importante dentro de la aportación del conocimiento sobre recursos hídricos. Me apoya también una parte del Instituto de Geofísica aquí en la UNAM. En algunas ocasiones nos hemos agrupado como una asociación civil, como una asociación anónima, cuando lo conviene, porque el contexto de combate a la autoridad, bueno, aquí está resolviendo periciales técnicos para apoyo a juicios de amparo, donde a quien se combate es una autoridad, ¿no? Entonces, uno como investigador pues está sujeto a financiamiento de sus proyectos relacionados con el desarrollo científico y tecnológico, y cuando estás combatiendo a la autoridad pues se te pueden cerrar y se cierra, ¿no? El acceso a los recursos que tenemos derecho para el desarrollo de la ciencia en México, ¿no? Entonces todo eso nos estamos enfrentando. A veces lo hacemos con la cachucha del Tecnológico de Sonora o de la UNAM, o en otras ocasiones nos amparamos en una asociación anónima, ¿no? En una asociación civil. Bueno, vamos a iniciar. En realidad lo que expongo es un breve contexto y entrar en lo que es la materia del pericial, ¿no? Como una herramienta para apoyar a los juicios desde el área, desde las ciencias, ¿no? Entonces partimos, bueno, el área es un recurso vital, ¿no? Entonces requerimos todos los seres vivos, ¿no? Pero además este es un recurso estratégico para el desarrollo, y de ahí se van a partir todos los elementos que generan una disputa por el agua, ¿no? Todo el mundo quiere acceso al agua porque es vida, porque es desarrollo, ¿no? Entonces en este contexto nos vamos a partir. Ahora, el otro punto es que el agua está disponible, pero no está disponible en forma equitativa en todo el territorio, ni tampoco en el tiempo, ¿no? Un esquema de las cuestiones de distribución del agua genera zonas con sequía en ciertas regiones del país y zonas de abundancia de agua en otras, ¿no? Entonces el noroeste de México, justamente la zona de la costa del noroeste, está sujeta a condiciones climáticas extremas, donde es frecuente la presencia de condiciones climáticas anómalas reflejadas como falta de precipitación, ¿no? Y ante la falta de precipitación pues hay falta de agua, y ante la falta de agua hay conflicto por la poca agua que se tiene, en cuanto a quién le debería de corresponder ese poco recurso que se tiene, ¿no? Nosotros establecemos que en condiciones de escasez de agua debe de haber estrategias de solución al manejo del agua, ¿no? A los problemas que se generan con el manejo del agua. Partimos primero de que se debe optimizar el recurso del agua a los límites que la naturaleza lo limita, ¿no? Esto es, sin caer en condiciones de sobrepasar la conservación de los ecosistemas, ¿no? Si nosotros tenemos en la zona noroeste, en la zona norte del país, condiciones de baja precipitación, la baja precipitación no significa que no hay agua, ¿no? Significa que no hay abundancia de agua, ¿no? Si esa poca agua la sobreexplotamos, pues lo que vamos a hacer es que vamos a acabar con nuestros ecosistemas, ¿no? Y acabar con nuestros ecosistemas implica acabar con los recursos naturales asociados al agua, ¿no? Que básicamente mucho tiene que ver con suelo, mucho tiene que ver con vegetación y con otros servicios ambientales que están asociados al agua. Esa es la primera, no debemos sobreexplotarnos. La segunda es pues reciclarla. Si tenemos poca agua, tenemos que ser eficientes en su uso y manejo. Una estrategia es usarla varias veces. Las ciudades, los pueblos, no somos consumidores de agua. Realmente nosotros usamos el agua para nuestros servicios, y probablemente el 80-85% del agua que demandamos como agua potable se desecha nuevamente.
y esa agua de desecho pues es el agua negra que generamos. Por cada litro, pues 800, o sea, solamente un 15% realmente es el que consumimos, y que es el que transpiramos, el que bebemos, ¿no? El que está en el alimento que consumimos. El resto se va de regreso otra vez al sistema natural donde la tomamos, ¿no? Entonces no representa realmente el abastecimiento humano para consumo humano, no representa propiamente un consumo. O sea, los consumidores van a ser los industriales que requieren el agua como materia prima, la industria refresquera, la industria de la cerveza, la industria de casi de todo tipo, ¿no? Esa sí va a demandar el agua y esa sí la va a utilizar. Incluso si estamos hablando de agricultura y de agricultura de exportación, pues el agua se va a ir como una agua virtual, ¿no? En el producto que se exporta, ¿no? En cambio el consumo humano, les digo, no representa propiamente una explotación del recurso, puesto que prácticamente más del 85% lo reciclamos, ¿no? Pero aún así, en condiciones de extrema aridez, donde procurando conservar los ecosistemas y reciclar el agua para usarlas varias veces en los diversos procesos, puede que no alcance, porque el desarrollo se ha dado de gran importancia, ¿no? Se habla de que Hermosillo ahorita está cerca del 1.000.000 de habitantes, alrededor de los 800,000, ¿no? En una ciudad, en una condición climática extrema, poca agua. Se contempla que para el 2030 podría tener 4 millones de habitantes, ¿no? Y ser la capital del noroeste, o la megatrópoli del noroeste, ¿no? Equivalente a Guadalajara, equivalente a Monterrey. Entonces, pues en una condición de falta de recursos hídricos está complicado, ¿no? Entonces, si ahorita quieren 75 millones de metros cúbicos para satisfacer sus actuales necesidades, pues entonces ¿cuánto van a hacer cuando tengan 4 millones, ¿no? Que sean más de 5 veces las que ahorita tienen. Entonces, en este contexto, pues lo que aplicaría, pues podría ser el aportar agua nueva a la cuenca. Agua nueva significa no quitarle el agua a nadie, sino buscar la forma de donde existan excedentes de agua se pudieran incorporar a los procesos donde existen demandas insatisfechas. Nosotros partimos de dos, la desalación de aguas marinas o de aguas salobres que no tienen uso como agua dulce, que a partir de procesos tecnológicos se pueden desalinizar y hacerlas aplicables al consumo, ¿no? Esas son las desaladoras. En muchas partes del mundo se aplican, sobre todo en las regiones áridas, ¿no? del mundo, ¿no? El otro es el trasvase. El trasvase, pues realmente es el que ahorita se está aplicando, ¿no? El llevar agua de una región a otra. El asunto es que para que los trasvases sean efectivos, se tienen que llevar desde una región donde el excedente es importante, donde exista un verdadero excedente de agua dulce que no se está utilizando y que pudiera a través de acueductos a largas distancias llevarse hasta las zonas donde exista déficit. Son muy conflictivos los trasvases, porque ¿quién determina cuál es el déficit y cuál es la abundancia de otra región? Y además ceder esos recursos a otra región implica que algún provecho debe de quedar en el que tiene el recurso, ¿no? Y por algo la naturaleza estableció esas condiciones de alta abundancia de agua en unas y baja abundancia de agua en otras. El tratar de desequilibrar esas condiciones naturales también es un problema, ¿no? Si ahorita tenemos en Tabasco problemas de excesos de agua, podríamos pensar que vamos llevando el agua desde Tabasco hasta el norte del país para abastecer las necesidades que ya se están requiriendo. Parece algo de complejo, no está tan sencillo, ¿no? Los trasvases se inventaron por ahí desde los 60s. El plan hidráulico del noroeste y el plan hidráulico del Golfo Norte son dos proyectos mexicanos que desde los 70 existen. El Plino, el del noroeste, procura llevar aguas desde Nayarit. O sea, en Nayarit los excedentes de agua rebasan los 5,000 millones de metros cúbicos que se van al mar, que pudieran canalizarse para llevar aguas a Sinaloa y hasta el sur de Sonora, incluyendo Hermosillo. Eso no se ha hecho. O sea, hay unas mínimas partes de este gran proyecto, megaproyecto hidráulico, que funcionan de forma muy conflictiva, ¿no? Hay una parte de aguas de Sinaloa que van del norte de Sinaloa que van al sur de Sonora y que permiten la apertura como de unos 7,000 hectáreas, cuando el proyecto inicial que dio la construcción de la presa
esta presa Huites, la presa Huites, Luis Donaldo Colosio, contemplaba la apertura de alrededor de 35,000 hectáreas en esta zona, no da más que para 7, ¿no? Nunca rebasaba las 10, ¿no? La otra es, en el caso de los Estados Unidos, traer el agua desde Alaska, a través de un gran acueducto para el sur de los Estados Unidos, que es donde están también la zona desértica, ¿no? Tampoco ha funcionado. Hay una parte que se conoce, que va del canal, perdón, del Colorado, hasta la zona de Tucson, la zona de Phoenix, al que se le conoce como Canal Central Arizona Project. Es un acueducto que lleva agua desde una cuenca a otra. También es muy mínimo la capacidad de extracción. ¿Por qué? Porque las aguas pues todos estos ríos están prácticamente en déficit, ¿no? Entonces hay un conflicto muy grande por estos trasvases. Entonces nosotros planteamos ahí una solución que propone Mario Molina, el Centro Mario Molina, donde dice que para resolver el problema de escasez en zonas de extrema aridez, no es mediante la oferta de agua, de más agua, ¿no?, sino más bien mediante la reducción del consumo. Porque también hay tecnologías para reducir, así como aquí mencionamos el trasvase y la desalación como una forma de incorporar más agua, ofertándola, ¿no? También hay otras de uso más eficiente del agua para reducir el consumo, ¿no? Hay estrategias que plantea el Centro Mario Molina. En todo este contexto de aridez y de demanda, creciente población, escasez de lluvia, pues va a haber un incremento de demanda y eso va a traer conflictos entre usuarios por la poca agua que queda. Implica pues la búsqueda de nuevas fuentes de abastecimiento. Y estos aspectos que aquí menciono como cuestiones críticas, ¿no?, que tienen que ver con el control del recurso, el acceso a la distribución desigual, el cambio de valores, la incompatibilidad de intereses y los proyectos hidráulicos o megaproyectos, ¿no?, que son los que afectan. Y la otra decía las cuestiones de cambio climático, que son un reflejo de pues el mal manejo que hemos hecho del planeta, ¿no?, y que nos indican que con el tiempo se incrementa la temperatura de las regiones y eso afecta la condición de exceso de evaporación. Y al incrementarse el exceso de evaporación, pues también genera una modificación del régimen hidrológico, de tal forma que en regiones como Sonora vamos a tener menos precipitación en el futuro, ¿no? Y ya se está reflejando, y te lo vamos a ver con los datos. La otra de las políticas propias de la nación que tienen que ver con compromisos internacionales para hacer un uso eficiente de los recursos, porque finalmente, como actuemos aquí, se va a reflejar en el resto de los países, ¿no? Desde el 2010, que participamos en el Foro Mundial del Agua como organizadores aquí en México, se plantearon estas 4 estrategias, ¿no?, para hacer del país una región de uso eficiente de sus recursos hídricos. Y yo ahí resalto el punto 2, que se refiere a cuencas y acuíferos en equilibrio. Y aquí les explico un poquito más. Lo que busca esta estrategia de cuencas y acuíferos en equilibrio es que las cuencas tengan disponibilidad, o sea, que haya un equilibrio entre lo disponible y lo que se demande para el desarrollo, ¿no? Y dice, existen cuencas donde se utiliza un bajo porcentaje del agua total disponible y otras en las que utiliza más del 100%. En estas donde se utiliza más del 100% es donde estamos haciendo del agua como si fuera una mina al que le estamos sacando el agua, y con el tiempo pues nuestra reserva de agua se va a acabar, como le pasa al petróleo, como le pasa a cualquier metal que explote una mina, ¿no? Fíjense, en México se demandan 78.400 millones de metros cúbicos, pero de estos, cuyo abastecimiento corresponde a 11.500, es un volumen no sustentable. En eso estamos excedidos, en 11.500 millones de metros cúbicos. Quiero señalar que de esos 11.500 millones de metros cúbicos, Sonora contribuye con los 500. Nada más la pura cuenca del río Sonora tiene un déficit de 500 millones de metros cúbicos. Es por eso que los 75 millones de metros cúbicos que se quieren trasvasar desde el Novillo hasta la ciudad de Hermosillo no representa una solución al problema de déficit de esa región, porque su déficit es de 500 millones de metros cúbicos. Y hay algunas iniciativas que se están planteando para buscar el equilibrio entre estas cuencas, no voy a mencionar mucho, pero tiene mucho que ver con la gestión
del recurso hídrico, ¿no? Dentro de las propias acciones que tiene la Autoridad del Agua, que ahorita es la Conagua, y las organizaciones sociales y civiles responsables del uso y del manejo del agua. Estoy hablando en términos muy importantes de los distritos de riego, que manejan más del 80% del agua de todo el país, y los organismos operadores, que son los responsables del abastecimiento humano, ¿no?, a las poblaciones. Bueno, los pleitos por el agua son de todo el mundo, ¿no? Los trasvases hay un gran rechazo, ¿no? Porque les digo, siempre la asociación o la región que cede su recurso a otra no encuentra cuál es el beneficio que le corresponde, ¿no? Por un lado, por el otro está en el caso de los pueblos indígenas, ¿no?, que están también ya desde el contexto internacional estudiados y convenidos a través de Naciones Unidas y de los diversos organismos como la OEA, ¿no?, que buscan resarcir en parte el daño en la pérdida de los recursos o el despojo de los recursos naturales que sobre los indígenas se ha dado. Ahí está el caso de los trasvases del Ebro, ¿no?, en España. Y en México, bueno, ahorita lo mencionaba el abogado López Bárcenas, no voy a abundar mucho. Lo único que aquí resalto es que de forma muy específica el caso del proyecto del Zapotillo y el del Novillo tienen mucha similitud. En los otros casos, me tocó documentar alrededor de 5 casos. Los demás casos, todos estos recurrieron a tribunales, por eso es la intención de haberlos documentado. Estos casos del Novillo y del Zapotillo, aún con resolutivos en contra, se siguieron en construcción, ¿no? Y todavía están ambos en litigio y todavía siguen en construcción, y algunos ya operando como el Novillo, ¿no? Aquí está el caso del Novillo, ¿no?, desde una movilización de agricultores de gran magnitud, reuniones de más de 40,000 manifestantes y una comunidad indígena en pie de guerra, ¿no? Quiero también señalar que no es el caso único de Sonora con un problema por recursos hídricos indígenas. Justamente el fin de semana pasado hubo un desalojo de la tribu Guarijío en un proyecto de presa también del sur de Sonora, ¿no?, por parte de la autoridad estatal con uso de la fuerza pública, ¿no? Los académicos hemos estado intentando participar con nuestras opiniones desde el análisis del propio Acueducto Independencia, desde la presa del Novillo, hasta las opciones de solución, como el planteamiento de la desalación, por estar Hermosillo justamente a unos cuantos kilómetros de la costa, como una opción de aportar agua sin tener conflictos con usuarios, ¿no? Sin embargo, pues esto se inició, se duró alrededor de 4 meses en mesas técnicas, y finalmente no llegamos a nada. Esas mesas técnicas no lograron convencer a la autoridad de que desistiera, y se licitó la obra dando lugar a un mundo de demandas, ¿no? Aquí estoy numerando 9 demandas en diversas características con diversos usuarios, ¿no? Pues después de esta expresión de la naturaleza, ¿no?, nosotros somos solamente una parte de ella, ¿no? La naturaleza se impone, no podemos renegar. Resalto, ¿no?, hay 9 demandas, 5 son promovidas por asociaciones de productores agrícolas con características propias para su defensa, ¿no? Hay un núcleo ejidal, el ejido Lázaro Cárdenas, que también tiene condiciones los ejidos tienen también condiciones vulnerables que en el término de un alegato legal le genera ciertos beneficios, ¿no? Pero la 7 es la que más beneficios tiene por los tratados internacionales. Finalmente también se trata de un grupo vulnerable como los ejidos, pero en este caso los ejidos no tienen el contexto de defensa internacional que tienen las zonas de comunidades indígenas, ¿no? Entonces este caso 7 pues es el que nos estamos reuniendo, y fue justamente el primero que dictamina, ¿no?, una sentencia. Los otros son controversias constitucionales promovidas
por municipios. El municipio de Cajeme es el más importante, es el que corresponde a Ciudad Obregón como su cabecera municipal, y el de San Ignacio Río Muerto, que es un municipio pequeño, también con una acentuación muy importante de grupos indígenas de la tribu Yaqui, que habitan su territorio, ¿no? Y que realmente ese grupo indígena corresponde mucho a quienes formaron parte de las defensas de la Revolución Mexicana, con un contingente de yaquis muy importante en esa lucha armada, y que se le benefició con tierras ejidales. Entonces, bueno, aquí yo resumo parte de estos en los que están agrupados. Por ejemplo, tenemos dos asociaciones de usuarios de riego, ¿no? Su nombre de registro es el K73+500 y el 16. Estos ambos toman agua de uno de los canales principales que viene desde la presa Álvaro Obregón o el Oviachi. ¿Qué característica tienen o qué reclaman estos usuarios? Estos reclaman los títulos de asignación de derechos de agua que emitió la CONAGUA, y estos, quiero resaltar, ahí lo tengo marcado, fueron por 51.7 millones de metros cúbicos. Esto corresponde a dos títulos. Uno proviene de derechos de agua que tenían usuarios agrícolas de dos zonas de la Cuenca Alta, que no utilizaban el agua, y que la tenían legalizada en títulos, ¿no? Realmente les sobraba agua que no físicamente ni podían usar, ni estaban usando, nunca desde que se les concedió ese título. Entonces esos excedentes que ellos tenían, pues antes fluían de forma libre hasta la Cuenca Baja, ¿no? Y eran utilizados en la irrigación, en el consumo de agua potable, ¿no? Pero al estar titulados, pues se les ocurrió a la autoridad disponer de esos volúmenes, porque en el papel estaban, y en un balance disponer de ese no lo iba a alterar, pero sí en lo físico sí, porque esa agua iba a salir de la cuenca, ¿no? Entonces, primero fue por 51.9, y ahí lo resalto porque luego después se siguieron otorgando más títulos, aun y cuando los juicios seguían en proceso, ¿no? Estos dos son del 2010. ¿Cuál es el estatus que estos juicios tienen o conservan? Se concedió el amparo a la parte quejosa para que respete la garantía de audiencia posterior, debiendo revisar la autoridad responsable la legalidad de los títulos emitidos y resolver si los mantiene, modifica o revoca. Este juicio lo definió en estos términos el juez inicial, que fue en el juzgado octavo de distrito. La autoridad demandada, en este caso el organismo de Cuenca, lo impugnó en el tribunal posterior, y cuando estaba en revisión en un tribunal colegiado, lo atrajo la Suprema Corte, atrajo los dos casos de estos dos módulos, y eso es lo que resuelve, de tal forma que actualmente en la resolución que da la Suprema Corte es que le regresa a la CONAGUA el caso, y le dice que que le otorgue la audiencia al grupo quejoso, en este caso a estos dos módulos de riego, ¿no? O asociaciones agrícolas. Curiosamente, también lo resalto, el organismo de Cuenca es la autoridad responsable que fue demandada, y es el organismo de Cuenca quien ahora va a resolver, ¿no? Curiosamente, ¿no? Aquí la cuestión es, bueno, es que era la autoridad de la administración pasada, la administración panista pasada, y ahora es la nueva autoridad que es priista presente, ¿no? Entonces, aparentemente se rompe con el conflicto de intereses, pero resulta que no, porque los únicos que han cambiado hasta ahorita es el delegado, el director general de la Comisión Nacional del Agua en el país, que es Korenfeld, y el actual delegado en Sonora de la Comisión Nacional del Agua, y que es el responsable del organismo de Cuenca Noroeste. Pero los técnicos que hicieron los dictámenes donde favorecieron esto son los mismos que todavía están, y que ahorita nosotros estamos reclamando que no participen en un análisis de este dictamen nuevo, puesto que son juez y parte. Y si ellos dictaminaron por error o por omisión o por dolo, pues están incurriendo en un delito gravísimo, puesto que ahí se invirtieron más de 5,000 millones de pesos, ¿no? Entonces, si yo hice un dictamen de eso, ahorita, ¿por qué voy a opinar distinto, ¿no?
está complicado y hay un conflicto de intereses muy importante en cuanto a las resoluciones que la Suprema Corte dictó para quién le otorga el derecho de que vuelva otra vez a revisar si procede o no. Este es otro caso de otra asociación quejosa, es la 4P4, la K105 y el módulo 16. Aquí es el Fondo de Operaciones de Obras Sonora SIM, que es un órgano del gobierno del estado de Sonora, quien es el responsable de la construcción y todos los detalles que tienen que ver con la operación del acueducto. Aquí se reclama la licitación pública para la construcción del acueducto y todos los actos que de ellos se deriven, ¿no? En los 3 expedientes se concedió el amparo a la quejosa para el efecto de que los responsables concedan garantía de audiencia, lo que implica que deberán suspender la operación de la Acueducto de Independencia. Actualmente está en trámite de recurso de revisión en un tribunal colegiado. O sea, de entrada ya hay una resolución que no se respetó, ¿no?, en términos de su dictamen, ¿no? Que el hecho que esté en un tribunal colegiado para obtener el juicio de fondo, ¿no?, el fallo de fondo, no implica que el acueducto esté operando y menos que siga su construcción, ¿no? El otro es el ejido Lázaro Cárdenas, que también es un juicio indirecto, pero aquí en materia agraria, que tiene unas condiciones especiales, este caso, ¿no? Aquí que se reclama, aquí se van incorporando y lo señalo, ¿no? Nuevamente se impugnan los títulos de asignación, pero ahora por 60.4 millones de metros cúbicos. Este juicio se inició en el 2012, o sea, para los inicios de este juicio, el volumen incorporado en derechos al Acueducto Independencia se había incrementado, incluso ahorita están en trámite de gestión alrededor de 5 millones de metros cúbicos más, para obtener 65 millones de metros cúbicos anuales, de los cuales el objetivo es tener 75, que son los que en promedio el acueducto, en cuanto a su infraestructura, pudiera explotar desde la cuenca del río Yaqui. Dice, está por celebrarse la audiencia constitucional, no se resuelve el fondo. Dice, en este amparo, al ser materia agraria, se decretó la suspensión de plano para que no se ejecuten los actos reclamados, por lo cual impide lo que impide la operación de la Acueducto Independencia. El quejoso, el otro caso es el de la tribu Yaqui, que no voy a explicar mucho, puesto que la siguiente sesión analiza este caso, ¿no? Pero bueno, ahí resaltan con negritas que es un resolutivo de la Suprema Corte. Dice, por estas razones es ilegal seguir operando el Acueducto Independencia por no contar con una autorización en materia de impacto ambiental que permita la operación de la obra. La consulta referida se encuentra en trámite, o sea, aquí la Suprema Corte invalida el permiso ambiental o el manifiesto, la autorización del manifiesto ambiental, donde está implícita la operación del mismo, ¿no? Y bueno, ordena una consulta que ahorita se está llevando a cabo y no voy a abundar más, puesto que hay una sesión especial para ello. Y los últimos son los de los municipios. Aquí se impugna todo e incluye los 60.4 millones que se tienen acumulados, también son del 2012. Está en la Suprema Corte, aparentemente ya está muy avanzado el caso para que se dicte ya sentencia por parte de la Suprema Corte. Son lo que queda todavía en la Suprema Corte de los juicios que se están llevando a cabo. Bueno, después de estas demandas, pues implica el soporte técnico, que es el trabajo que nosotros estamos realizando. Y aquí nada más resumo en qué consiste y cómo participa la parte técnica en un juicio. Dice, el peritaje o dictamen pericial constituye un medio de prueba que se traduce en una opinión técnica que auxilia a una autoridad para conocer la verdad jurídica en relación a los hechos que se investigan en un procedimiento de índole penal, civil o administrativo. Entonces la prueba pericial tiene por objeto que personas calificadas con conocimientos especiales en una ciencia o arte ilustren al juzgador en cuestiones técnicas que escapan de su pericia y conocimiento. En consecuencia, un peritaje debe dar luz al juez sobre las cuestiones que ignora y que forman parte de la controversia. ¿Cuáles fueron los objetivos que nos marcamos nosotros para dar soporte legal, soporte técnico a este proceso jurídico, ¿no? Una, pronosticar la precipitación y la captación de en la cuenca del río Yaqui. Esto es
que cuantificara si efectivamente en la cuenca del río Yaqui existía un superávit lo suficiente para compartirlo con la población de Hermosillo, que está localizada en otra cuenca. Ese era el objetivo de este trabajo. Luego realizar un balance tanto en la propia cuenca del río Yaqui como en el río Sonora, para saber si efectivamente en el caso de la cuenca del río Sonora no había agua para la ciudad y si estaba en déficit o no. El tercer punto fue determinar el caudal ecológico necesario para conservar el régimen hidrológico natural actual del cauce del río Yaqui, considerando pues criterios y normatividad ya establecida en México para tales efectos. Y por último, determinar si es factible o no trasvasar aguas desde la cuenca del río Yaqui y el río Sonora. Para esto, bueno, existe una metodología estandarizada y legal, ¿no? Oficial, es la NOM 011 CNA 2000. Este es un procedimiento estandarizado aplicable a todo el país. No podríamos usar otro procedimiento distinto a este para determinar los balances hidrológicos en las cuencas. Y justamente lo que busca es eso, ¿no? Estandarizar para que no existan más de una metodología que pudiera generar resultados indistintos, ¿no? El otro punto fue determinar el caudal ecológico, lo mencioné ahorita también, que desde el 2012 se promulga. No estaba establecido todavía como norma a seguir, ¿no? Pero sí la ley establecía en la NOM 011 de forma previa desde el 2000, que es cuando se publica, que para determinar el caudal ecológico, hasta en tanto no se publicara esa norma, la del 2012, quien hiciera un balance hidrológico aplicara cualquier método hecho por un grupo técnico e independiente y con capacidad técnica suficiente para determinar un caudal ecológico para reserva y para la conservación de los recursos naturales en los ríos, ¿no? Y en los acuíferos. Entonces era determinar y aplicar una técnica, en este caso se aplicó esta misma, ¿no? En función de la disponibilidad de agua en la cuenca del río Yaqui, evaluó la factibilidad de trasvasar, que era el objetivo final, y además en un contexto de cambio climático, cuál es el futuro que depara estas regiones, ¿no? Si realmente podría ser garantizado pues a futuro el desarrollo de Hermosillo o el no daño al sur de Sonora, que es donde está el río Yaqui. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, primero, ahí están las dos cuencas. La cuenca del río Yaqui incluso incursiona una pequeña área en los Estados Unidos, que ahí no aparecen en el plano, ¿no? Pero es toda esta que se encuentra al lado izquierdo, que está delimitada por un polígono en línea azul. Y la que está a la derecha es la del río Sonora, que es una cuenca un tercio de tamaño, ¿no? De la del Yaqui. Ambas pues están en una zona árida. En teoría lo que llueve en una llueve en la otra, con la diferencia que la que tiene un tercio de área pues va a captar un tercio de la lluvia de toda la región, ¿no? De tal manera que la cuenca del río Sonora, sus precipitaciones, bueno, ahorita lo voy a presentar, son del orden de los 3.000 millones de metros cúbicos. La del río Sonora son de 1.000, por hablar de números gruesos. Entonces, bueno, ¿cuáles son los resultados? Primero, nosotros encontramos que en principio había una publicación en el 2007 sobre los balances hidrológicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación. Sobre estos resultados es que se otorgan o niegan derechos de agua. Para eso sirven estas publicaciones, ¿no? La primera de ellas se dio el 24 de septiembre de 2007 en el Diario Oficial de la Federación. Lo que nosotros encontramos es que la información utilizada, el propio decreto de publicación de la disponibilidad en el 2007, establece que en el 2004, que hasta el 2000, la información contenida en ese diagnóstico, en ese balance hidrológico, cerraba a diciembre del 2004. Y que, por cierto, la ley establece que cada 3 años se deben de publicar estos balances, de tal manera que utilizarlos, publicarlos, o sea, computarlos al 2004 para publicarlos en el 2007 son los 3 años de vigencia, ¿no? Curiosamente, nada más tuvo 3 meses o 4 meses de vigencia, ¿no? Increíble, ¿no? Y lo otra, ya con la administración entrante, ¿no? En mayo del 2013 publica nuevamente otra, ya con el Acueducto de Independencia en proyecto y construcción, con derechos otorgados y con litigios en contra y fallos, ¿no?
Entonces se publica en el 2013 otra vez, con un balance hasta el 31 de diciembre del 2010, nuevamente. O sea, esta ya no está vigente, finiquitó o sea, tuvo nada más de mayo a diciembre del 2013 la vigencia, de acuerdo a la ley. ¿Quiénes hicieron esto? Pues los técnicos de la CONAGUA, ¿no? Los técnicos de la CONAGUA, y son justamente los que en los casos se están mencionando. Estos son los balances que se publicaron en el 2007, les digo, con datos hasta el 2004. La tabla superior es la cuenca del río Sonora, que se divide en 4 secciones o 4 subcuencas. ¿Sí? El CP corresponde a la precipitación en toda esa área, les digo, que es 1/3 de la cuenca del Yaqui. El escurrimiento, no es la precipitación, es escurrimiento. Después de que se precipita, el agua se utiliza, se evapora, se infiltra y finalmente va a parar a presas. Hay 2 presas nada más en el río Sonora. La río Sonora 2 es hasta la presa Abelardo L. Rodríguez, y hay otra presa más arriba que es la río Sonora 1, que es desde el nacimiento hasta la estación hidrológica del órgano, que comprende justamente también otra presa que es reciente, que es la presa El Molinito. En total, lo que tenemos en CP, en la columna CP, que es captaciones, pues rebasan mucho las necesidades de Hermosillo, que en la actualidad requiere 75 millones de metros cúbicos. O sea, ¿por qué no tomaron esos volúmenes que ya aparecen en CP? Y si se fijan en UC, son uso consultivo. O sea, CP es lo que se capta y almacena en presas, y UC, uso consultivo, es lo que se utiliza. La diferencia entre lo que se capta y lo que utiliza es lo que nos va a dar un déficit o un superávit. Al final, después de aplicar todo lo que se evapora, importa, exporta y todo eso, nos da el valor, que en este caso es de 0. O sea, hay déficit, la cuenca está en déficit. ¿Pero por qué está en déficit? Porque el uso consultivo supera a las captaciones. Para ponerlo en el equilibrio, lo único que necesitamos ahí es reducir el uso consultivo. El uso consultivo corresponde a los títulos que en derecho se han otorgado en esto. Entonces, esta región es una región sobreconcesionada. Se dieron más títulos que los que se pueden entregar. Entonces, en estas condiciones ellos dicen, bueno, vamos a ver la del Yaqui. También al mismo corte del 2007, del 2004, publicado en el 2007. Y acá, si se fijan, el CP, pues hay abundancia, ¿no? De hecho, hasta lo que es la presa El Novillo, que es la cuenca 7, la subcuenca 7, hay 2.193. Si sumamos todos, casi llega a los 3.000 millones de metros cúbicos. Dice, bueno, 3.000 millones contra no sé cuántos sean ahí, como 250, 300 millones de metros cúbicos de la cuenca del río Sonora, parecieran insignificantes 75 millones, ¿no? Pero también tenemos que en uso consultivo también son, o sea, derechos de agua otorgados también en grandes cantidades. Sin embargo, aun y cuando el uso consultivo está muy comprometido en esta región, la disponibilidad de ese de 0.7, 0.8, 0.3 y 14.0 es positiva. Hay disponibilidad, o sea, hay un superávit mínimo, pero hay un superávit, ¿no? Eso fue lo que llamó la atención para considerar la cuenca del río Yaqui como una cuenca sin déficit y que pudiera sustentar el desarrollo de la cuenca del río Sonora. Nosotros revisamos estos estudios. En el caso de la cuenca del río Yaqui encontramos 17 observaciones de irregularidades cometidas en este cálculo. Las combatimos en los tribunales a través de los análisis técnicos, y nos parece una aberración que ahorita la CONAGUA, quien dictaminó esto, sea la que esté revisando nuevamente otra vez el balance, porque son los mismos técnicos los que incurrieron en este dictamen donde dicen que hay disponibilidad. Ahora, con todo el conflicto que se dio el 2010, que se vino dando desde el 2009, ¿no?, que se dio en el 2010, todavía ellos hicieron un corte
para hacer un nuevo balance a diciembre del 2010 y lo publicaron hasta el 2013. Yo tengo el documento que quedó para ser firmado por Calderón 1 o 2 semanas antes de irse, ¿no? No se atrevieron a publicarlo, no sé por qué, se les traspapeló. Total que al final volvieron a escribir y se lo pasaron a Korenfeld para la actual administración de Peña Nieto. Y esto está publicado en el Diario Oficial del año pasado, de mayo del año pasado. Y fíjense, ahora sí, sigue teniendo la cuenca del río Sonora un déficit de 0. Eso se centra en uso consultivo, bueno, en exportación, en importación IM, está ahí, aparecen 51.9. Esos 51.9 son los que se trajeron del Yaqui y ya los incorporaron en el balance. Y acá en exportación, en la tabla baja, esos 51.9 son los que se trajeron del río Yaqui para el río Sonora, dejando prácticamente en esa parte de la cuenca en 0.04 y la de arriba en 0. ¿En 0 cuánto? Cuando tenía 0.7, ¿no? O sea, tenía 0.7 y 8.4 millones de metros cúbicos en disponibilidad. Ahora nos la dejan en 0 y en 0.04. Y la última, bueno, las últimas en 0.07. Prácticamente en 0. Con solamente la incorporación en el balance de 51.9 millones de metros cúbicos. No están incluyendo un decreto que se otorgó en el 2011, bueno, un título que se incorporó en el 2011, ni tampoco un título que está en trámite por 4 millones de metros cúbicos, ni tampoco todos los 75 millones que pretenden incorporar. Entonces, ¿de dónde está justificado en disponibilidad del agua? Ni siquiera en el papel, ¿no? Esa es la realidad. Bueno, y la otra es la del caudal ecológico, porque en estos balances no se incorporó el agua ecológica para solventar la vida de los ríos, ni en el 2000, ni en el 2007, ni en lo que se publicó en 2007, ni lo que se publicó en 2013. Entonces nos dimos a la tarea de estudiar qué es el caudal ecológico y a cuánto equivale en volumen. Y nada más por citar qué significa caudal ecológico, lo voy a leer, ¿no? El caudal ecológico en ríos y humedales es un instrumento de gestión que permite acordar un manejo integrado y sostenible de los recursos hídricos, que establece la calidad y la cantidad y el régimen de flujo de agua requerido para mantener los componentes, funciones, procesos y la resiliencia de los ecosistemas acuáticos que proporcionan bienes y servicios a la sociedad. Conciliar la demanda económica, social y ambiental del agua reconoce que los bienes y servicios de las cuencas hidrológicas dependen de procesos físicos, biológicos y sociales, y que únicamente conservando el agua que estos necesitan se puede garantizar la provisión futura, ¿no? Y ahí como resumen, ¿no? La medida del éxito del manejo de una cuenca a futuro dependerá de lograr alcanzar resultados que equilibren la sustentabilidad económica, social y ambiental. Entonces, si realmente queremos que Hermosillo tenga desarrollo y que el Valle del Yaqui también lo tenga, pues tenemos que incorporar esto al balance, porque aunque no hay un título en derechos de agua que respalde el agua para el río y para su vegetación o sea, para su flora y fauna, la ley sí prevé que se reserve. El artículo 3 de la fracción 54, ¿no?, de la Ley de Aguas Nacionales establece eso, dice, uso para la conservación ecológica o uso ambiental. Dice, es el caudal o volumen mínimo necesario en cuerpos receptores, incluyendo corrientes de diversa índole o embalses, o el caudal mínimo de descarga natural de un acuífero que debe conservarse para proteger las condiciones ambientales y el equilibrio ecológico del sistema. Esto, les digo, no se proyectó, a pesar de que la Ley de Aguas Nacionales se promulgó en el 92 con este artículo 3, considerándolo. Y la propia, en el reglamento establece que ante la falta de un procedimiento estandarizado se use cualquiera, pero se reserve este volumen. Si en esas condiciones se hubiera incluido, les aseguro que tanto la cuenca del río Yaqui como la de Sonora están en déficit. Y ahorita lo vamos a demostrar por qué más adelante, ¿no? Y bueno, con más razón ahora con el acueducto operando, ¿no?
Bueno, se siguió esta norma. Sí, bueno, me voy a ir rapidito. ¿Qué es lo que hace la determinación del caudal ecológico? Es nada más que una matriz de objetivos ambientales donde considera la importancia ecológica de la cuenca y la presión de uso sobre el agua que se da en esa cuenca. Esto determina el nivel de importancia, presión, estado de conservación y el objetivo ambiental en el que se clasifica. Y si se fija, la importancia ecológica va desde muy alta hasta media. Y la presión es muy alta en toda la cuenca del río Yaqui, generando estados de conservación moderado y deficiente, ¿no? De tal forma que al calcular estos volúmenes en descarga mes a mes, en litros por segundo o en millones de metros cúbicos mensuales, nosotros determinamos cuánta debe ser en cada río o en cada parte de la cuenca. La Bavispe es la primera parte de la cuenca alta. Ahí se requieren 4 millones de metros cúbicos anuales nada más para conservación ecológica. Perdón, 10.41. Si incorporamos estos 10.41 a los .7, a los .04, estamos en déficit, ¿no? Aún si incorporamos a los que teníamos en la primera tabla, que eran estos .7, pues estamos en déficit, ¿no? Todos, o sea, al incorporar estos valores nos metemos a déficit. ¿Cuál es el total? Casi 40 millones de metros cúbicos de agua que se deben de reservar para uso ambiental. Aquí no está incluido la Río Yaqui 3, que es la última cuenca, que no tiene presa, esa ya descarga directamente al mar, pero al incorporar la Yaqui 3 nos va a requerir, que es el último renglón, 33.85 millones de metros cúbicos para la conservación del río. Si estos volúmenes se conservan en el río que atraviesa todas las comunidades yaquis, será un volumen disponible para la tribu yaqui para agua ambiental, para los servicios ambientales que el río Yaqui les prestó históricamente en los más de 2000 años que tienen en ese territorio. Con esto doy por terminar. Muchísimas gracias, maestro.